Sí, porque es una masa muy grande. Fíjense que nosotros estuvimos 45 días, 30 días en la comisión recibiendo en forma permanente a los diferentes organismos, y los días viernes recibíamos a las organizaciones sociales que venían con sus planteos, con sus reivindicaciones, y también, bueno, buscando el apoyo para sus propuestas. Entonces, para mí, igual que Tato, que era nuestra primera experiencia de debate presupuestal desde ese lado del mostrador, y además de eso con reglas diferentes, significó también estar muy respaldado en este equipo de asesores que planteaba Tato, que realmente del que nos sentimos orgullosos. O sea, estamos orgullosos y orgullosas de que el Frente Amplio tenga un equipo de gente que trabajó tanto, tan a conciencia y apoyándonos en todo momento, no solo en el trabajo previo, sino, estando al mismo tiempo que nosotros estábamos en las sesiones, en esas interminables, respaldándonos en otra sala para todo lo que precisáramos. Y digo esto, no dejo porque nosotros necesitamos cada vez más y mejor Frente Amplismo. Y esta fue como lo señalaba Tato, una muy buena señal de Frente Amplismo. En segundo lugar, aprendimos que el presupuesto tiene una parte que es el mensaje, donde se supone que están los grandes lineamientos estratégicos que se plantea el gobierno. Y después del mensaje están el articulado, es decir, los artículos que no necesariamente todos tienen que ver con dinero, pero sí algunos tienen que ver con cumplimiento de objetivos que tienen planteados. Y tercero, el planillado puro y duro, que es el que canta la verdad, de si que lo que vos dijiste en el mensaje lo vas a poder hacer o no, porque la plata para hacer eso está. Entonces, el mensaje es una cosa maravillosa. Si alguien solamente lee el mensaje, nosotros estamos en el mejor de los mundos posibles. Es decir, es un presupuesto que tiene su centro en las personas y lo repite permanentemente, a tal punto que los que integraban junto con nosotros la comisión por parte de la coalición de gobierno al final hasta tomaban el pelo con la historia de esto de en el centro están las personas. Es un presupuesto totalmente transparente porque esa es una seña de identidad de lo que nos están proponiendo para estos 5 años. Por lo tanto, tener la información en forma permanente y conocer cuáles son las reglas del juego. Y además, es decir, es un presupuesto que lo que busca es realmente el ejercicio pleno de la libertad. Entonces, vos lees eso y después vienen las orientaciones para cada una de las áreas. Cuando llegás al articulado, vos decís, y bueno, ¿y dónde están todas estas buenas intenciones? Y cuando vas al planillado, las buenas intenciones se te cayeron. Porque en realidad los dineros para cumplir los objetivos que se plantean, como muy bien Tato decía, en muchos casos son virtuales. Tienen tanto condicionamiento para llegar a poder tener eso. ¿Por qué? Porque primero que nada, en el centro no están las personas. En el centro está reducir el déficit fiscal. Eso es lo que una y otra vez te repiten, a tal punto que hubo un momento en la discusión en que vos decís, bueno, a ver, la rendición de cuentas ya fue, ya le pegaron al Frente Amplio durante toda la rendición de cuentas y la ley de urgente consideración, todo lo que quisieron. Ahora les toca a ustedes gobernar. ¿Cuál es la propuesta que viene de gobierno? No pueden volver a reeditar que si porque culpa de ustedes pasó esto y por culpa de ustedes vamos a tener que hacer tal cosa y no se puede gastar por culpa de ustedes. Porque además, en el medio de todo esto, ellos no se bajaron ni 1 milímetro de los objetivos que tenían planteados antes de la pandemia. O sea, la pandemia, el contexto, la realidad, no existe en el mensaje presupuestal. Es decir, nosotros, seguramente el objetivo que tenían planteado y lo que comprometieron en la campaña electoral, pero el 13 de marzo se declaró la emergencia sanitaria y por lo tanto, no el Uruguay cambió, el mundo cambió. Es decir, hay
en la mayor parte de los lugares hay una necesidad de dar respuesta a los temas sociales y económicos, y esas respuestas sociales a los temas sociales y económicos no está en la ley de presupuesto. Es decir, es una ley de presupuesto que hace como que este problema no existe. En segundo lugar, el planteo es un planteo justamente de cómo nosotros reducimos el rol del Estado. Y esa reducción del rol del Estado arranca no arrancó con el presupuesto. Nosotros tenemos que mirar hacia la ley de urgente consideración, hacia el decreto 90, donde están establecidos para este año los topes que pueden gastar los organismos, es decir, algunos obligados, porque a la administración central está obligado, es decir, esa reducción del 15%, a otros que es sugerido, porque como tienen autonomía, no los pueden obligar, pero los pueden obligar, porque si yo no te doy la partida, es como si estuvieras obligado, ¿verdad? Es decir, hay alguien que abre la canilla, ¿verdad, Fernández? ¿verdad? Y si no te abre la canilla, es lo mismo que la nada. Entonces, es decir, en ese decreto, además, está el de llenado de las vacantes de los funcionarios públicos. Está el hecho que de cada 3 vacantes que se generen, solamente una se va a llenar, y que no se llenan las anteriores a diciembre del 19. Entonces, con este componente tú ya tenés 2 elementos de achique. Un achique presupuestal para este año, que pandemia mediante no fue modificado y a algún ministerio se le permitió no cumplirlo, pero fueron 3, si mal no recuerdo, y el resto tuvieron que ajustarse a eso. En tercer lugar, en la ley de urgente consideración, esto está de alguna manera también plasmado, y en el presupuesto con el artículo 4 al que hizo mención el compañero Olmos, que es el que habla del salario de los públicos, ¿verdad? Pero además de hablar del salario de los públicos, en otra parte relativa a los funcionarios está todo el detalle de la reestructura que hay que realizar en el Estado, para lo cual hay 180 días, y de esa reestructura se podrán después, en función de los ahorros que signifique esa reestructura, por un lado, declarar personal excedentario, y por otro lado, llenar lo que necesites en función de esa propia reestructura. Y además, en el tema de la declaración de excedentario, es decir, hay algunos aspectos que, si bien en la negociación con COFE los mejoraron un poquitito, hay un punto en que significa una destitución prácticamente, porque después que te declararon excedentario y después que estuviste un año en la casa, o sea, te consagra que podés estar un año en tu casa, ¿ah? Después de eso, si te presentás para, si haces los cursos para ayornarte y perdés los cursos, te echaron. Por ejemplo, entonces, el capítulo vinculado con los funcionarios del Estado, además, está alejado de la realidad. Entonces, doy un ejemplo. Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería nos dice que al 2022 van a tener el 54% menos de funcionarios de los que tiene ahora. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Con cuánta gente va a trabajar el Ministerio de Ganadería? ¿Ah? Es decir, y después cuando entras adentro del presupuesto de Ganadería, ves que se le resta jerarquía al programa de desarrollo rural. Es decir, hay toda una serie de cosas que tienen que ver con el despliegue en todo el territorio. Es decir, o sea, son medidas que, como yo decía el otro día, hay cosas que son enganchaditas, ¿no? O sea que si vos mirás en lo que está con los funcionarios, y mirás, es decir, con otras medidas que se van tomando, vas viendo cómo hay un círculo que se va cerrando. Entonces ese círculo parte de la base de un achicamiento del rol del Estado, empezando por esta concepción, es decir, de
que de alguna manera deslegitima o vuelve a ir generando esa conciencia que los funcionarios públicos son todos vagos, ñoquis, no sé cuánto, no sé qué, y no el rol que tiene el Estado y la función pública. Y en ese caso se supone que hay algunos que se salvan en el discurso. Digo esto porque yo, cuando vino el ministro de Educación y Cultura, me permití decirle que me hubiera gustado que a los funcionarios, a los trabajadores de la educación, se nos tratara también en lo que en la exposición de motivos y es decir, cómo se trata al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, en que es todo elogios al rol que cumplen en sus organismos. Entonces, en el caso del Ministerio de Defensa, vos tenés que hay un aumento para la tropa. Muy bien, hay un aumento para la tropa. Ahora, en realidad, ese aumento que se ha hecho mucha bandera es menor, es decir, que el que van a tener los propios funcionarios públicos y además no va a ajustar por el índice de precios al consumo. Bueno, acá no hay nada que vaya a ajustar por el índice de precios al consumo, ¿no? Eso es algo que ya el Tato dijo respecto a cómo será posiblemente el incremento de los salarios de los trabajadores públicos. Digo, ¿cómo será posiblemente? Y puedo seguir poniendo condicionalidades. Porque, por supuesto, es decir, si en algún momento la inflación se dispara más del 12%, nos juntaremos a analizar si el salario sube o baja. Lo dice a texto expreso. No es que se me ocurra a mí. Sube o baja. Analizaremos en el marco de la negociación colectiva de los públicos cómo enfrentamos esa situación si se dispara el IPC. Pero no es en función del IPC que va a ajustar nada, y eso, otra cosa en la que no estamos inventando, efectivamente hay una reducción de casi el 5% del salario real de los públicos en enero del año que viene. Si eso sucede, y además otra innovación que hay es que no existe ninguna previsión de cómo puede ser el desarrollo del salario. O sea, es decir, nosotros tenemos pautas, pero una línea que diga partimos de acá, es decir, y sí, nosotros nos comprometemos a que en el 2024 lo que se pierde ahora se va a recuperar, pero no está dicho en ningún lugar cómo va a suceder eso. Tampoco está dicho, por motivos obvios, qué va a pasar con las jubilaciones, que es cierto, o sea, hoy ya tenemos pérdida del salario real y de los ingresos reales de todos los ciudadanos. Ahora, si sucede eso en enero con los funcionarios públicos, después esto va a tener impacto a futuro en las jubilaciones que se ajustan por el índice medio de salarios. Pero además, en esto de la irrealidad y de la virtualidad, nos dicen que va a crecer el consumo interno. Entonces, yo lo miro a él porque él sabe más que yo de esto, ¿no? ¿Cómo va a crecer el consumo interno? Es decir, si vos vas a tener salario real más bajo, ingresos de los jubilados más bajos, y además no pueden decir aún, y hay contradicciones entre ellos en relación al mundo del trabajo. Mientras la ministra de Arbeleche plantea que vamos a tener 50.000 nuevos puestos de trabajo genuinos el año que viene, y nos muestra una gráfica de cómo sube en V en relación a este año los puestos de trabajo, el ministro de Trabajo y el director nacional de Empleo dice con total tranquilidad, todo esto está en las actas, no estamos inventando. Dice, bueno, en realidad todos sabemos que el crecimiento del empleo en general es gradual, es un crecimiento, y sobre todo después de las crisis, es en U, no es en B. Entonces nosotros le decimos, pero ¿cómo? Si la ministra dijo hace unos días que acá va a haber 50.000 puestos de trabajo genuinos nuevos el año que viene. Y entonces el ministro de Trabajo dice, bueno, sabemos que la ministra ha dicho eso, pero en realidad nosotros no podemos manejar esa información, no la tenemos. Esto es lo que nosotros decimos de la virtualidad, de las incertidumbres enormes que tiene este presupuesto. Y yo creo que una gran incertidumbre, un gran acto de magia, es el presupuesto del Ministerio del Interior. En el presupuesto del Ministerio del Interior, todo el mundo sabe que ley de urgente consideración mediante
vamos a tener mucha más gente privada de libertad. Mucha más gente privada de libertad. Y entonces ellos nos dicen, sí, esto es así, y por eso vamos a construir 3 nuevas cárceles, más una cárcel de alta seguridad y más otra cosa más, no me acuerdo, son 3 cosas que están planteadas que van a construir. Entonces, en realidad, les ajustaban esto a un artículo que está en el presupuesto también, que es la venta de las propiedades del Estado. O sea, va a haber un inventario de todas las propiedades del Estado que pueden, de ellas, las que sirvan pasan para el Ministerio de Vivienda. De lo que se venda hay una parte que va para el plan de mejoramiento de barrios y otra parte, que es un porcentaje, queda para el organismo del que vende. Ellos hicieron un inventario, mejor dicho, corrijo, vuelvo para atrás porque casi los mata, y después el señor de Catastro dijo bien. Larrañaga dijo que esto había sido innovador, que se había hecho por primera vez un inventario de todas las cosas que estaban en el Ministerio del Interior, y nuestra compañera Betiana le dijo, eso no es verdad. Es decir, acá hay una definición que tomó el Ministerio del Interior cuando gobernaba el Frente Amplio de hacer lo que se llama el tesoro público y no sé cuánto, no sé qué, y estaba a punto de finalizarse cuando cambió el gobierno, lo cual el señor de Catastro, que estaba allí, el señor encargado de eso, mejor dicho, en el Ministerio del Interior, dijo que era así, que estaban culminando un proceso que había empezado y que dice que hay un montón enorme de cosas de posible venta. El ministro del Interior pide que de todo lo producido se pueda quedar. Él, en realidad, se lo aceptan después, modifican esto, él se va a poder quedar con una modificación con el artículo, con el producido de la venta, pero esto va a ser después de que vendan y de acuerdo a lo que logren vender, y entonces allí estaremos pensando en la construcción de nuevas cárceles. Por eso decimos que es un presupuesto hipotético, está en función de la construcción de las cárceles, de que pueda vender determinadas propiedades. Como está... Además no tenía estimado el costo de las cárceles ni cuánto podía recibir por lo que vendiera. Ninguna de las dos cosas. Igual es... Yo no escuché. Lo que él está diciendo que no estaba estimado ni cuál era el costo que iban a tener las cárceles, ni tampoco en cuánto era que se podía vender lo que va a ser vendido. Y el otro tema es la incorporación de los 2.000 efectivos, que también la incorporación de los 2.000 efectivos está en función de la reestructura famosa y de los ahorros que hagan para la incorporación de los nuevos efectivos. Ahora, eso sí, está muy claro que van a entrar jubilados policiales con la opinión en contra de todos los sindicatos de la policía, y miren que fue de lo más variado de lo que recibimos. Creo que Lilian, Betiana y yo recibimos prácticamente a todos los sindicatos policiales, y todos dicen que es un disparate que se saque a los becarios de las comisarías, que habían generado una manera distinta de atender, además de trabajar digitalmente, y por lo tanto no hay manera de borrar una denuncia después que vos vas incorporando todos los datos. La huella, como todos los informáticos te explican, siempre queda, ¿no? Si pretendés. Y es decir, la incorporación, ellos tienen un estimado de que hay unos 1.000 jubilados policiales que podrían incorporarse, es decir, que serían los que se estarían incorporando a las comisarías, pero que antes de eso tendrían que ser capacitados, ¿no? La alfabetización digital, todo un montón de cosas. Digo esto porque está lo que uno escucha cuando salen después de la comisión de presupuesto y dicen vamos a hacer esto y lo otro, y uno sabe que los recursos para hacer eso no están. Entonces, esto creo que es algo que se fue repitiendo en todos lados. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, me gustaría que Pablo ahondara, pero no es en el único caso el Ministerio de Desarrollo Social donde se crean nuevos cargos con un incremento de unos 50.000 pesos por cada cargo de salario. También en el Ministerio de Economía y Finanzas se crean nuevos cargos, mientras estamos produciendo esta rebaja que ya sabemos que van a tener los funcionarios públicos. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, dicho por UNMIDES, por el sindicato, cuando se hizo presente en la comisión, en realidad nosotros no sabemos nada de esta reestructura.
todos sabemos que la reestructura es parte de la negociación colectiva, cualquier reestructura. Se está procesando una reestructura, pero en realidad la única reestructura que se está procesando es la creación de cargos de dirección. Los funcionarios y qué va a pasar y cómo se va a trabajar, no tenemos la menor idea, y por lo tanto, para nosotros por ahora todo sigue como está. Después de esto, vamos a seguir rotando, decirles, digo, para no cansarlos, porque por eso les decía, son 45 días de estar con el mismo tema, podemos estar hablando otros 45 días acá. Pero en realidad les pongo estos ejemplos para decirles, hay un presupuesto que lo único que genera para nosotros es incertidumbre. Y yo creo que ellos también la tienen. Hay organismos que no presentaron presupuesto propio, como es el caso de INAU, y me voy a detener en el de INAU porque como Pablo Abdala me ha pegado todos estos días, todo lo que ha tenido ganas, quiero señalar cómo es el proceso. En primer lugar, ayer reclamé la versión taquigráfica, porque lo que nosotros dijimos con total claridad es que no están los recursos para el funcionamiento de los nuevos centros CAIF que se están construyendo, que son, así como no están en ANEP los recursos para el funcionamiento de los nuevos jardines que ya se están inaugurando. Entonces, en realidad, él dice que él ya explicó cómo era esto en la sesión. Y yo les voy a explicar a ustedes cómo es. Él, en esto de la línea de base que decía el Tato Olmos, es decir, en realidad, él toma una línea de base hasta agosto de este año y el Ministerio de Economía y Finanzas le está dando todos los meses 100 millones de refuerzo para llegar hasta fin de año. Esos 100 millones de refuerzo para llegar hasta fin de año va a significar los 2.500 millones, creo que son, a ver, no, son 670 millones que se supone que le va a dar de refuerzo, y con eso genera los 2.300 millones que va a tener todo el quinquenio, cada año del quinquenio. Ahora, en realidad, eso significa que va a tener los 4 años el mismo presupuesto que este año, que todavía no están abiertos o se van abriendo de a poquito. Entonces, es un maquillaje presupuestal que parte de la base de que ellos ahora tienen solamente 1.600 millones y que van a tener esos 2.300 el año que viene. Y que eso es lo que les incrementan. No es un incremento real, el Ministerio les está reforzando mes a mes hasta llegar a fin de año y va a ser exactamente la misma cifra. Ellos lo saben, como ustedes saben, el Frente Amplio tiene una representación adentro en el INAU, es decir, estas cuentas, las hemos hecho con la compañera como corresponde, porque no pueden tener actividad política salvo para informarle a su fuerza política de lo que pasa en el organismo. Y en segundo lugar, dice, no, pero además, para el funcionamiento de estos CAIF, de un fondo nos van a dar 70 millones. Bueno, de ese fondo que le van a dar 70 millones, con 70 millones no cubre el funcionamiento de los 60 nuevos CAIF. Por eso, en la propuesta presupuestal que el Tato le dejó al comité, hay una planilla que es muy importante, que es todas las propuestas que hizo el Frente Amplio de reasignación de recursos. Una propuesta que en este marco de todo lo que significa el tema del déficit, prácticamente no incrementa el déficit porque reasigna, es muy poco, porque reasigna recursos que están en una bolsa bastante grande de dinero que se reserva, de la cual le van a dar esos 70 millones que Abdala dice, pero en realidad nosotros partimos de la base que el INAU necesitaría para el año que viene 215 millones, 365 para el 22, 465 para el 23 y culminar con 541 el último año. Esto es una tablita que todos los militantes deberían tener, que es la propuesta que hizo el Frente Amplio para los diferentes organismos, como no es una cosa, es decir,
hay muchas cosas que deja por el camino la propia propuesta, partiendo de la base de qué cosas no deberían no tener los recursos asignados desde el presupuesto. Y acá está ANEP, UDELAR, UTEC, ACE, INAU, INISA. Fíjense que en el INISA, en la exposición de motivos, o sea, la privación de libertad y las medidas socioeducativas para adolescentes, está en el mismo capítulo en la exposición de motivos que seguridad. Ya comenzó a crecer la cantidad de gurises privados de libertad y pasamos de un promedio de 180 a superar de, dije bien, ¿sí? ¿No? De 280 a superar los 300. Los compañeros nuestros dicen que esto está directamente vinculado con la aplicación de la ley. Podemos discutir si sí o si no. Lo concreto es que esto está creciendo y no están los recursos para la inversión de mantenimiento de los centros de privación de libertad ni para la creación del nuevo centro imprescindible, donde además INISA tiene un problema que debemos resolver, que es los mayores de 18 años que están privados de libertad junto con los menores de 18 años, o sea, cumpliendo penas, o porque terminaron en algún momento se fugaron y cumplieron la pena en el COMCAR y tienen que volver a INAU a cumplir la pena. Bueno, todas estas cosas pasan y era imprescindible generar un espacio nuevo. Nosotros habíamos dejado dinero en la Corporación para el Desarrollo, ponen un artículo que obviamente saca los recursos esos de la Corporación para el Desarrollo y les dejan pelados 40 millones todo este tiempo. Es decir, nosotros acá también planteamos para INISA esos fondos. Bueno, en realidad, es decir, digo para decirles un pantallazo de que acá está realmente, y está también la fuente de financiamiento. En el caso del INISA, nosotros sacábamos para esa inversión de unos 200 millones que tiene el Ministerio de Defensa, que es una bolsa que tiene que dice electricidad. Bueno, no va a gastar 200 millones todos los años en electricidad. Dice, no, es una bolsa, ¿no? Fue la explicación. Entonces nosotros sacábamos de eso, que nadie nos pudo decir para qué era, para el INISA. O sea que todas las propuestas que hacíamos, todas tenían su fuente de financiamiento asegurada. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, y con esto voy a terminar en esta primera tanda, nosotros tenemos muchas preocupaciones por las diversas reorganizaciones que se están dando. Pero hay dos muy claras. Una, que es que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados prácticamente dejó de existir. Es decir, no se reunió, no se instaló la Junta de Cuidados, nos dijo el ministro que hubo una reunión. La Junta de Cuidados tendría que haber tenido, porque una vez que se instala el gobierno hay 120 días para presentar el plan de cuidados, y ese plan de cuidados tiene que tener después un correlato en el presupuesto. Cada organismo pone la platita que le toca para el plan de cuidados. Bueno, en realidad no existe plan, lo dijo con total tranquilidad el ministro, no hay plan todavía, recién hubo una única reunión, por lo tanto esto limita, y sabemos que no está habiendo postulaciones para tener un asistente personal. Y esto también está vinculado con este tema que yo les hablaba de los CAIF y de los jardines en ANEP, porque son parte del sistema de cuidados, todo un tema que tiene una discusión conceptual, que es la educación inicial para 3 años. Pero además del sistema de cuidados, lo juntan con el Programa Nacional de Discapacidad, y en realidad eso es una confusión muy grande, porque hay diversas discapacidades. La discapacidad no necesariamente está vinculado con la dependencia severa, y además jerarquiza algo que en nuestra perspectiva tenía que tender a ser un instituto de acuerdo a las observaciones que tenemos a nivel internacional. La asignación familiar es nuestra otra gran preocupación. El Ministerio de Desarrollo Social salió con bombos y platillos diciendo que les duplicaban el presupuesto, porque tienen 7.200 millones más, que es el traslado de los recursos, de lo que se pagaba en el Banco de Previsión Social, para las asignaciones familiares,
esos 7.200 millones pasan al Ministerio de Desarrollo Social. Pero por ahora, dice el proyecto de ley, la va a seguir pagando el Banco de Previsión Social mientras el Ministerio de Desarrollo Social así lo entienda. Y después plantea varias modificaciones a la ley de asignaciones familiares y en un artículo la faculta al Poder Ejecutivo para modificar las franjas, para crear franjas. Entonces, acá tenemos dos problemas. Uno de fondo, muy de fondo, y es que nosotros le preguntamos así al pasar, pero bueno, este recurso, estos 7.200 millones en el Banco de Previsión Social son estimativos, porque gastaste los 7.200 millones y vas a buscar, va a Guaturé a solicitar y no le pueden decir, no, me gasté los 7.200 millones, seguí gastando, es un cálculo estimativo, porque el que tenga derecho tiene que poder acceder a la prestación, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, allí pero cuando pasa al Ministerio de Desarrollo Social, perdió lo de estimativo. Entonces preguntamos, y el ministro contestó, y consta en actas, que ellos van hacia una unificación del conjunto de las transferencias. Pueden ir a una unificación de transferencias, ¿por qué no? Pero que los recursos asignados son los recursos asignados y no se puede gastar más de los recursos que están asignados. Por lo tanto, esto es, desde el punto de vista de fondo, una pérdida de derechos. Hay países que lo hacen así, los vecinos chilenos. ¿Ah? Pero eso no puede ser. Lo están haciendo ahora con la asistencia a la vejez, porque dicen que se les terminó los recursos asignados para este quinquenio y por lo tanto no están tomando nuevas postulaciones para asistencia a la vejez. Eso no puede ser, porque la ley dice que todo el que reúne los requisitos tiene que poder ejercer su derecho. Este es el tema de fondo que está en ese paquete. Y otro tema de fondo, y ya prometo que con esto me callo, hay otro tema que es de forma, que es inconstitucional, porque la asignación familiar es parte de la seguridad social, de acuerdo a los convenios que tiene firmado nuestro país a nivel de la OIT. Es decir, las asignaciones familiares son parte de la seguridad social. Y nosotros no podemos modificar la seguridad social por leyes de presupuesto. Además de que esto no se puede hacer, toda la modificación que le hacen está mal hecha, porque no pueden darle potestades al Ejecutivo para modificar por esta vía una ley en la que no le están derogando ninguna de las competencias que el BPS va a seguir teniendo. Así que bueno, por acá y le paso a Ferreri, así van cambiando de voces, de tema, porque esto es en toda la sociedad, todo el país.